Hola, soy Amparo y al igual que muchas personas que en Valencia desde hace ya muchos años nos dedicamos a la labor altruista de dar diariamente comida a los felinos abandonados o callejeros que cada día y a pesar de todos los inconvenientes intentan sobrevivir en las calles y en los solares que hay en esta ciudad. Yo quiero destacar personalmente la labor altruista y nunca reconocida de las personas que, haga frío o calor, cualquier día del año y a cualquier hora del día o de la noche se movilizan para que estos animales, que también arriesgan su vida cada día, sorteando coches, escondiéndose donde nadie pueda hacerles daño, o simplemente huyendo de las personas que les molestan, se desplazan hasta a veces la otra punta de la ciudad con el coche o con cualquier medio para alimentar, cuidar, esterilizar y procurar que los felinos callejeros sigan adelante día a día. No se valora por desconocimiento de la gente que no lo hace o simplemente porque nos consideran los locos de los gatos la labor que hacemos nosotros, incluso también huyendo de otras personas, el madrugar, el llevarles alimento y agua, dejarlos en sitios que no molesten o que no lo tiren, simplemente por desconocimiento, ignorancia o porque piensan que producen suciedad. Hay compañeros que se levantan a las 4 de la mañana para dejar la comida y el agua a estos animalitos que están repartidos en colonias o por las calles de Valencia, cambiando sus hábitos y renunciando a tener su vida propia para que estos animales sobrevivan y puedan estar alimentados en condiciones. No son conscientes los políticos de turno, porque no les interesa y porque evidentemente los gatos no dan votos, el dinero que cada mes dedicamos a nuestra afición a alimentar a los animales, a los gatitos. Las personas que por suerte tenemos una colonia cerrada, y valga la redundancia, tenemos la suerte de no tener que sufrir los agobios e insultos de las personas que van por la calle y que, como he dicho, a veces nos insultan y quitan la comida y la bebida a los animales. En un caso como este, con una colonia que va a ser desahuciada por la incompetencia de los políticos de turno, que miran para otro lado, que nunca se les ha pedido dinero, que no son conscientes de lo que tenemos que estar gastando en comida, esterilización, medicación, clínicas veterinarias. Solo cabe decir que tendrían que ser lo suficientemente responsables de su cargo, dar soluciones y no ignorar ni a los animales ni a las personas que los cuidamos. Por todos los gatos callejeros de Valencia, por las personas que los cuidamos, sobre todo por las personas que se juegan el físico y tienen que, a pesar de todo, seguir adelante. Por todos ellos vamos a seguir haciendo lo posible y luchando para que los gatos callejeros, con la misma dignidad, pero menos suerte que muchos humanos, sigan adelante, a pesar de todos los contratiempos que nos van surgiendo día a día. Por ellos. 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 Por ellos, siempre por ellos.